Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde Canadá. Recordemos que estamos en la serie de este mes llamada Los Regalos. Hoy es nuestra sesión segunda y le hemos llamado Los 7 regalos del Hijo Pródigo. Como siempre es un privilegio que hoy con diligencia escudriñemos las Escrituras para ser mujeres bíblicas y no aceptar cualquier enseñanza, sin antes buscar la verdad en la palabra. Nuestra cita bíblica es Lucas 15, versículo 11 al 24. Vamos hoy a hablar de la parábola del hijo perdido y dice la palabra de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno que me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Por favor, acompáñeme a pedirle al Espíritu Santo su dirección y guía en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos enseñes esta mañana a valorar los regalos que nos das cuando regresamos a ti. Glorifica al Salvador del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana les invito a meditar en los regalos que recibió el hijo pródigo cuando regresó a la casa de su padre. Son 5 dones y además 2 regalos que nos hablan de lo que Dios hizo y sigue haciendo por las personas que regresan arrepentidas, a buscar su perdón y socorro. También vamos a ver en ellos 5 recursos prácticos que el Padre entregó al Hijo que regresó y 2 que son consecuencias de los primeros. Antes que nada, quiero empezar diciendo que el pródigo es ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. El hijo mayor o el hermano del hijo pródigo ilustra la maldad de los fariseos con su prejuicio e indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían, así como en creerse justos por méritos propios. El hijo mayor ilustra a las religiones, a las iglesias que se dicen, aunque realmente son congregaciones,
que nadie puede estar con ellos si no es parte de su grupo y que solo Dios está con ellos. Por lo tanto, son congregaciones llenas de prejuicios e indiferentes hacia los pecadores que se arrepienten. Viven por sus obras y son justos ante sus propios ojos. Continuamos. El Padre representa a Dios, siempre dispuesto y gustoso para perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador al seno de su hogar. El tema central es cuando Dios celebra que un pecador se arrepienta y cómo hay gozo en los cielos. Empezamos con el versículo 12, cuando el hijo menor dice: dame la parte de bienes que me corresponde. En el contexto del texto, es una petición escandalosa que equivalía a desear la muerte de su padre, porque no tenían derecho a una sola parte de la herencia mientras su padre siguiera con vida. No obstante, el padre en su clemencia y generosidad le concedió esa solicitud insolente y le entregó toda su parte de la herencia, que en este caso sería la tercera parte de todo su patrimonio. Esto ilustra a todos los pecadores, emparentados con Dios el Padre como frutos de su creación universal, los cuales desperdician los privilegios que pueden alcanzar con Él para dedicarse a una vida de indulgencia y pecaminosidad. Continuando con el versículo 13, el hijo menor convierte todos los bienes en dinero. Los juntó todo. El país lejano puede representar al mundo o ser cualquier cosa lejos de la casa. Este joven se deja llevar por un estilo de vida desenfrenado, incluyendo la promiscuidad sexual. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en el versículo 30, cuando le están reclamando al padre por su otro hijo, que el que se había ido, o sea, el pródigo, había consumido sus bienes con rameras. Por otro lado, la palabra griega que se traduce perdidamente significa disoluto y alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso que llevó el hijo pródigo. En otras palabras, a lo mejor se volvió adicto al sexo, al alcohol o a los estupefacientes, que son los que alteran la sensibilidad y pueden producir efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos. ¿Qué pasa en este periodo de tiempo de su vida, fuera de su hogar, donde con su libertad, vuelta al libertinaje, dilapidó toda su herencia? Para evitar morir de hambre en época de hambruna, este hijo se fue a trabajar para un no judío. ¿Cómo sabemos que era un no judío? Bueno, el hecho de que un hombre judío ayudase a criar y cuidar de cerdos revela su degradación total, ya que estos animales eran inmundos para los judíos. Por eso es que la persona con la que él trabajaba era un no judío. Había y estaba criando cerdos. Este hijo pródigo había caído a tal grado que, como nadie le dio en el momento que él tenía hambre, ni siquiera pudo comer por los alimentos que se le echaron a los animales. ¿Qué significa esto? Que su degradación era a tal grado que comía la comida de los animales, quería comer la comida de los animales, que están diseñadas, no apta para los seres humanos. Esto ilustra la vida del pecador alejado de Dios. Pasa hambres, no puede pagar su renta, pierde el trabajo, va a la bancarrota, tiene decepciones amorosas. Amadas hermanas y amigas, alejadas de Dios, nadie puede salir de su situación por sus propios medios. Continuamos con el versículo 15 que dice: cuando volvió en sí,
También se puede decir que recuperó la razón, la conciencia, al darse cuenta que su pecado lo había dejado en la bancarrota y hambriento. Pudo pensar con más claridad. Fíjense, qué cosas más extrañas. Tuvo que tocar fondo para que en esta condición se convirtiera en candidato para la salvación. Su primer paso fue hacia el arrepentimiento. Fue consciente de que había pecado y lo confesó, que había pecado contra Dios, y entendió la gravedad de sus transgresiones contra el Padre. Estimado auditorio, es el verdadero arrepentimiento, cuando nos damos cuenta de que pecamos contra Dios y contra las personas que Dios nos puso como nuestras autoridades en la tierra. Muchas personas dicen que se arrepienten y no respetan a sus padres. Por lo tanto, el que no se somete, no honra a sus padres, no puede someterse a Dios. El verdadero arrepentimiento te lleva a pedirle perdón a Dios, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa. Y porque has dejado de justificar tu pecado y te has dado cuenta que es inútil echarle la culpa a los demás de tus incorrectas y pecaminosas decisiones, es que te puedes arrepentir y pedirle perdón a quien deba de pedirse. Dios quiere, amada hermana y amiga, que veas el 100% de tu responsabilidad delante de Él. Ya no te justifiques, ya no te evadas. Deja de echarle la culpa a los demás. Dios quiere que tú veas tu responsabilidad al 100%, en el porcentaje que tú tengas una responsabilidad. Lo demás es asunto de Él con nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios. Después pidió ser un jornalero. Vamos a buscar el contexto de este texto. Mientras que un esclavo ordinario se consideraba parte de la familia, un jornalero podía ser despedido en cualquier momento, ya que no pertenecía a la familia. Aunque era muy poco probable, también, cuando dice que el padre corrió, que un padre oriental corriese, Jesús representa a Dios como el Padre que lo hizo, debido a la felicidad tan grande por el retorno de su Hijo, al que perdonó y aceptó de vuelta en la casa. Este es un atributo magnífico de Dios que lo distingue de todos los dioses falsos inventados por humanos y demonios. Él no es indiferente ni hostil, sino un Salvador por naturaleza que anhela ver a los pecadores arrepentidos y se regocija tan pronto lo hacen. Desde la caída hasta la consumación, Dios ha procurado salvar y seguirá salvando a los pecadores con regocijo y celebración celestial cada vez que uno se arrepiente y es hecho hijo suyo. No olvides que Dios nos concede un perdón total. Esto ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar. Además de esto, sin una palabra de amonestación por el pasado, el Padre expresó sin restricción el amor que sentía por su Hijo y expresa su gozo por haber hallado lo perdido. Cada uno de los regalos del Padre representaba algo único acerca de la aceptación del Hijo. Ahora bien, vamos a ver los dones y regalos que recibió este hijo pródigo al arrepentirse y volver a su padre. Cada uno de los regalos del padre al hijo pródigo arrepentido representa algo único acerca de su aceptación de hijo. Primeramente, ropa. Recordemos que el padre dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, en el versículo 22. Esto significa un símbolo de posición. Sin una palabra de amonestación por el pasado, el Padre expresa su gozo por haber hallado lo perdido. El mejor vestido
está reservado para un huésped de honor. Dice que cubrió su desnudez, cubrió su culpa y la vergüenza de este hijo para darle salvación. Segundo, anillo. Versículo 22 también dice, y poned un anillo en su mano. ¿Qué significa esto? Que le dio un nuevo estatus al rango de hijo. Ahora tenía autoridad. Simboliza la adopción. Somos hijos adoptados después de haber sido pródigos. Tercero, zapatos. Poned calzado en sus pies. Le dio una nueva tarea. El calzado por lo general no eran usados por los esclavos. Aquí representa su restauración plena a la condición de hijo. Es cuando nosotros tenemos un nuevo sentido a la vida como hijos. Cuarto, comida. Y comamos, dice el versículo 23. Simboliza que el Padre le nutrió y fortaleció. Esto simboliza la abundancia exuberante, amadas hermanas y amigas, de las bendiciones de la salvación. El Espíritu Santo y la palabra es nuestra comida. Quinto, fiesta. Y hagamos fiesta, continúa con el versículo 23. Hay gozo en los cielos y en el corazón cuando un hijo pródigo regresa a Dios. Después vamos a ver como sexto que tiene una identidad, una nueva identidad. Ya no es lo que era. Dice la palabra de Dios, he aquí todas son hechas nuevo. Efesios 1:11 también dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. Es nuestra identidad, tu identidad. Él suministra energía a cada creyente y les da el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. Por lo tanto, ya no hay huérfanos, ya no hay apátridas, ya no hay mujeres solas, ya no hay hombres sin rumbo. Y por último, la eternidad. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que el que cree no se pierde, que el que tiene vida eterna deja de ser pródigo. La misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo malvado y pecaminoso de seres humanos. La expresión del versículo Juan 3:16, de tal manera, resalta la intensidad o grandeza de su amor. El Padre entregó a su Hijo único para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Concluimos el tema manifestando que cada redimido ha recibido los mismos regalos del Hijo pródigo. Hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos recibido una misión, hemos sido y seguimos siendo alimentados por medio del Espíritu Santo y las Escrituras, y hemos recibido un gozo que no conocíamos antes. Tenemos una identidad y una vida eterna. Que el meditar en estos obsequios nos ayude a valorizar a Jesús y lo que somos en una unidad con Él, y también a usar estos dones para la extensión del reino de los cielos. Oremos. Amado Señor, gracias por habernos redimido y por habernos dado estos regalos.
Gracias a ti tenemos una identidad y somos una unidad contigo. Gracias por glorificar a tu Hijo y por alimentarnos por medio del Espíritu Santo y las Escrituras en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos agradeciéndoles que nos sigan en las redes sociales y espero que Dios les haya bendecido, les haya hablado y le agradezcan por los regalos que nos dio al habernos redimido. Hasta pronto, que tengan una excelente semana. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos